sinceramente, este pueblo no se parece a Colombia. Es completamente diferente a todo lo que venimos viendo y justamente una característica de los colombianos es que son muy alegres, les encanta escuchar música, son muy extrovertidos y sin embargo en este pueblo lo que se puede notar Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al pueblito caratulado como el más bonito de todo el país. Bienvenidos a Barichara. Llegamos a este pequeño pueblito enclavado en los Andes orientales y miren nomás lo que es el patio espectacular que tenemos con la Merche. Este es nada más y nada menos que el mirador de Barichara y esto lo encontramos porque estaba marcado en iOverlander, que es la aplicación que siempre les cuento que utilizamos para buscar los lugares seguros para estacionar. Vean esto que no puedo dejar de mencionar, cómo los vecinos tienen las puertas de las casas abiertas a la noche inclusive. Eso denota obviamente un nivel de seguridad muy importante. ¿Qué haces acá? Tiene collarcito. Nos asustaste, che. Nos asustaste. ¿Qué se va a meter? Escuchamos el golpe en la chapa y dijimos, ¿y esto qué pasó? No sabíamos que te querías meter a la casa. ¿Te gusta viajar? Mirá que enseguida te llevamos, ¿eh? El equilibrio. Igual que Falucho, mami, mirá. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos en este pueblito tan, pero tan tranquilo. Una noche hermosa, súper tranquila. Y vamos a desayunar. Preparé algo diferente que es algo dulce, porque siempre desayunamos salado. Y esto es granola, cereales, fresa, frutilla, y a esto en vez de agregarle leche, que siempre es como tomamos los cereales nosotros, le voy a agregar esto, que es avena con leche. Justo esta tiene arequipe, o sea, estilo cubano, dice acá, tiene dulce de leche. Es saborizado, realmente parece un postrecito, pero también está la otra que es natural, y esto es lo que vamos a desayunar en el día de hoy. Llueve, se largó, cambió el clima, empezó a hacer un fresco que se agradece. Y acá Juan está trabajando en el mantenimiento de la Merche porque, bueno, es una casa y ha sufrido altas temperaturas que han perjudicado todo. Y aquí estoy yo editando con el celular porque todavía no he podido arreglar la computadora. Así que estamos trabajando y ya se está cubriendo tanto... ¡Ay! Que casi no se ven las montañas. 20 minutos después. Se había despejado, yo quería salir a grabar y miren cómo está lloviendo, por favor, la tormenta que se largó, que mueve la camioneta, el viento que hay. Menos mal que no salí.
Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Ayer a la tarde paró de llover, intenté salir a filmar y no hubo caso. Caminé 3 cuadras y se volvió a alargar, así que me volví a la Merche y voy a aprovechar esta mañana preciosa para recorrer y mostrarles a ustedes un poco de este pueblo, el considerado el más bonito de Colombia. ¿Será así, amigos? Vamos a descubrirlo juntos. Mucha presencia de jotes, gallinazos, creo que le dicen acá, si no me equivoco, que son estas aves carroñeras enormes que andan revoloteando a la miércoles por toda la montaña y son realmente majestuosas, ¿eh? Me dan un poco de impresión cuando las veo ahí paraditas, pero cuando vuelan, tremendo. Qué pueblo tan diferente, porque ya el aspecto te dice todo. Por lo que vimos hasta ahora, hay una gran homogeneidad en las fachadas de las casas que son todas iguales. Y justamente esta es una de las características que ha hecho que este pueblo sea tan pero tan reconocido. Y es que aquí se mantienen las fachadas con esta arquitectura colonial de fines del siglo XVIII. Con estilo andaluz, hostia, de España, amigos. Y por eso es que vemos todas estas casitas pintadas de blanco, todas están pintadas de blanco, todas conservan estas tejas de barro, estos balcones de madera espectaculares y ni hablar de los baldosones de ese empedrado que conserva todo el pueblo. Y mostrando cosas bonitas, no puedo dejar de mostrar a los Twingos que los seguimos viendo en todo Colombia, ¿eh? ¡Qué auto, qué autazo! Estamos en primeras horas de la mañana y el movimiento todavía es poquito, pero ya se nota que hay mucho vehículo que sale del pueblo o que entra al pueblo para hacer diferentes tipos de trabajos o diligencias. El centro histórico de Barichara fue declarado Patrimonio Cultural de Colombia y cada sitio que es declarado Patrimonio Nacional debe mantenerse, no puede modificarse. Así que ya esa es una de las razones por las cuales vemos todo muy conservado, todas las fachadas conservadas, y a esto se le suma una normativa que exige que todas las edificaciones de aquí, de Barichara, mantengan el mismo diseño y además también mantengan los materiales tradicionales. Los materiales tradicionales son el adobe, la tapia pisada, que es el material que les mostré en la casa de Bolívar, y el bahareque, que se realiza con caña entrelazada y se le coloca barro. En cuanto a los materiales tradicionales para los techos, son estas tejas de barro. Vean este detalle, este portón, que en realidad es el juego de portón, puerta y ventana, con este tallado en madera impresionante, ¿eh? Estas baldosas de barro cocido, qué espectaculares, y cómo las veredas son muy diminutitas, ¿no? Son pequeñas y son elevadas en su mayoría. Otro de los materiales tradicionales que se respeta aquí es la piedra arenisca. Uno ni bien entra a este pueblo, le llama mucho la atención que todo el suelo es como entre amarillito y naranja, con un color muy especial. Bueno, de esta piedra es que están construidos los adoquines de la calle,
los baldosones que hay aquí y muchas otras cosas que hoy vamos a descubrir. Y esta piedra, que es extraída de las canteras de aquí de Santander, de una mina que está muy cerca de aquí, es la que le da el color característico y además es la que ha generado que a los pobladores de aquí los llamen con el gentilicio de patiamarillos. Qué tierno me parece, y claramente es porque obviamente todo este mineral tiñe de amarillo todo lo que toca. Vean esto, es la registraduría del Estado Civil, o sea, para nosotros sería un registro civil, básicamente, y vean cómo está conservada esta casona, el zaguán, estas baldosas de barro cocido. ¡Wow! ¡Qué belleza! Justo que me estaba acordando de Cartagena de Indias, veo una aldaba de una iguana. Cartagena, la aldaba de iguana significaba que la familia que vivía en esa casa pertenecía o era descendiente de la corona española. Pero bueno, son de diferentes épocas estos pueblos. Y bueno, y Cartagena es una ciudad. Bueno, me tengo que controlar porque quiero filmar absolutamente todo y no se puede, chicos, porque el video no puede durar 3 horas. Pero definitivamente es uno de los pueblos más pintorescos en los que hemos estado. Chicos, ¿qué está pasando acá? Estoy filmando un video. No se van a venir a parear justo arriba de la escultura. Ahora sí, amigos, estamos en el parque principal y les voy a contar cómo es que nació Barichara. Cuenta la leyenda que allá por el año 1702 un campesino encontró una piedra tallada con la figura perfecta de la Virgen. El milagro se difunde entre los campesinos e inmediatamente esta piedra se convierte en objeto de adoración. Si bien la iglesia nunca aceptó este milagro, los pobladores, los campesinos, sí, y en honor a esta piedra, a esta Virgen, construyeron una iglesia y a partir de la construcción de esta iglesia es que se formó este pueblo que se llamó Barichara. El nombre Barichara es en idioma guane, este pueblo originario que habitó toda esta zona que venimos viendo desde hace un tiempito. Y Barichara significa lugar de descanso. Interesante cómo este pueblo, cómo la fundación de este pueblo está ligada al tallado de las piedras. Y de este suceso, del milagro, es que nace la tradición de aquí, de este oficio ancestral que es el tallado, que se convirtió en la identidad cultural de los patiamarillos, pero también en un motor económico, porque aquí más de 100 familias se sustentan económicamente a través del tallado. Detrás de estas fachadas perfectamente homogéneas tenemos hospedajes, farmacias, comercios, una barbería, hoteles boutique, todo lo que uno se puede imaginar, todos los comercios que se necesitan para que obviamente los pobladores puedan vivir. Y como ninguno de estos comercios tienen los carteles típicos que uno distingue qué tipo de comercio es, hay que ir metiendo la cabeza en las puertas para ver si se trata de una despensa, de un hotel o de un restaurante. Y esta es la ermita con la cual se honra el milagro. Aquí levantó trono María en la piedra grabada, originando la fundación de Barichara. Pero vean este detalle, hasta la alcantarilla con forma, no, tremendo, ¿eh? Y estamos en el departamento de Santander, así que no pueden faltar las hormigas culonas, que ya las vamos a probar, ¿eh? Ya las vamos a probar en cualquier momento, las conseguimos y las probamos.
Otra cosa que me gusta mucho de Barichara es que es el pueblo con la mayor cantidad de banderas colombianas que hemos visto hasta ahora en estos 4 meses de haber recorrido el país. Hasta la entrada del pueblo para mostrarles esta belleza. El Puente Grande, un puente antiquísimo, un puente de calicanto, uno de los 5 puentes de calicanto más importantes del país. Este estilo de puente se llama así porque justamente está construido con piedras o cantos rodados que están pegados con cal y una mezcla de arena, y la mezcla de cal para pegarlos es cal más arena más sangre de res o clara de huevo que funcionaban como aglutinantes. Y de esta misma actividad es que nace la palabra pega que se utiliza en Chile para referirse al trabajo, y es que nace desde los trabajadores que estaban construyendo el puente de Calicanto de Santiago de Chile y empezaron a referirse así a cuando iban a trabajar. Vamos a la pega, y era porque justamente iban a pegar estos cantos rodados, estas piedras, con esta mezcla de cal, arena y clara de huevo. Cuéntenme si vieron esos videos y si tienen algún otro dato para agregar de los puentes, de la historia de estos puentes de Calicanto, por favor lo ponen también abajo en los comentarios, así lo podemos leer todos. Volví a la casita para descansar un poco porque caminar en la altura con este calor cansa bastante, y Juan se preparó un desayuno con unos roles. Es una tortilla que tiene un relleno riquísimo que preparó él, choricito santarrosano que nos gusta tanto y huevitos revueltos. Salimos a caminar un poco, se está nublando, no sabemos si va a llover o no, pero vamos a ir a conocer uno de los miradores. Bueno, en realidad donde estamos es un mirador, pero hay más miradores porque, bueno, este pueblo está asentado sobre una meseta. Quiero mostrarles este detalle, que esta piedra la pusieron ayer, cuando nosotros llegamos no estaba, ven que tiene toda la forma del caminito, para que justamente los vehículos no se les embarre las ruedas, las cubiertas, con el material que hay aquí en el piso, que cuando llueve uno se le empasta todo el calzado, así que imagínense las ruedas también. Bueno, este no es el lugar al que íbamos, pero es una especie de mirador también porque la vista está. Y qué vista, mamita, ¿eh? Yo todavía me sigo preguntando cómo es que llegamos hasta este pueblo tan alto. Yo cuando venía caminando recién también me lo preguntaba porque me costó subirla y dije, ¿cómo trepó la Merche si a mí me está costando subirla? No, una locura, la verdad, hay que darle un premio, un Oscar a la Merche. Una campeona. Acá, con respeto, que hay alguien que está trabajando fuerte, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira cómo mueve las manitos. Hello. ¡Qué delicia! Ahora sí, llegamos al mirador turístico y acá es bastante concurrido. Viene todo el turista que pasa por aquí a tomarse un raspadito, un heladito y a tomarse fotos. Miren toda la gente que hay. Mira, gurisa, hay una casa rodante y tiene patente argentina. Vamos a ver quién es.
Salieron empanadita argentina. Mirá, qué genio, flaco. Pero mira lo que es esto. Esto es la verdadera empanada argentina. ¡Ay, qué deliciosa! Un genio, el amigo argentino viajero. Se llama Sandro y tiene un canal de YouTube. Ustedes lo pueden seguir en 3 días viajando y también en Instagram, en todas las redes. Las empanadas riquísimas. Este es el mirador más popular y más imponente también de acá de Barichara, que se llama Salto del Mico. El mico es un mono pequeño de cola larga, pero aquí en Colombia se suele llamar a los monos en general como mico. Y yo encontré 2 versiones del nombre de este mirador. Una es que en el pasado el bosque seco cubría toda esta zona y los monos habitaban aquí. Y la otra versión cuenta la historia de un niño que en un intento de impresionar a sus amigos se arrojó al vacío imitando a un mono. Compramos unos heladitos y son heladitos artesanales, en este caso de bocado y dulce. Queso bocado y dulce, algo así. Bueno, el queso y dulce de acá, pero que es de dulce de guayaba, y eso que se ve, ese relieve, es queso. Es una delicia. Probalo porque está extremadamente Sí, rico. sí, lo probé. Riquísimo. ¿Mordés? No, morderlo no puedo. El helado se saborea, se El helado chupetea. se No se mastica. ¿Ves? Uno así para mí me gusta. Es la medida perfecta. Después de descansar un ratito y después de que se nublara y se levantara un poquito de fresco, voy a seguir recorriendo porque me faltó un lugar que quiero conocer y mostrarles a ustedes. Hasta el cementerio es turístico que te traen los transportes a venir a visitarlo. ¿Y a dónde se creían que venía yo, Aquí mismo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es esto? Esto parece un museo a cielo abierto. No parece para nada un cementerio. Es increíble. Vean esto. Ni bien ingresamos, nos recibe esta réplica de la última cena completamente tallada en piedra. Tumbas con esculturas representando a la persona en vida. No. ¡Qué bárbaro! Y todavía no hice ni un paso. Estoy recién en la entrada. Con el debido respeto que cualquier cementerio merece, esto me sorprende muchísimo. Es como un prado lleno de verde, con árboles, con flores y completamente lleno de estas esculturas o de también lápidas talladas. ¡Qué bárbaro! Tanto en las tumbas como en las lápidas podemos ver tallados que representan la ocupación, el oficio, a qué se dedicaba la persona en vida. Miren esto, Ana Dolores sería una arriera porque le pusieron una ovejita encima. Aquí un músico seguramente. La cantidad y la diversidad de aves que estoy viendo en este cementerio no lo puedo creer. Me vuelvo loca. Un cementerio muy atípico, diferente a los cementerios tradicionales a los que estamos acostumbrados. Y en todos los muros que rodean el cementerio, como pueden ver, se exhiben cruces con diseños únicos realizados en forja. La forja es este proceso de fabricación ancestral también por el cual se deforma o se le da forma a un hierro, a un metal a través del calor, de la fuerza y de los golpes. Estoy sorprendida con lo turístico que es este pueblo que ni bien entré al cementerio y ya está por cerrar.
Vi a 3 guías dándole guiada a 3 grupos de personas. Habían cerrado justo, Llegué justo, amigos. Miren, si llegaba un ratito más tarde y les tenía que mostrar el portón cerrado y algo más cerrado, no solamente museos y pingüineras, también iba a ser un cementerio, pero no, lo logré, va. Y a pesar de ser tan turístico, es impresionante cómo la calma reina en este pueblo. Y sinceramente, este pueblo no se parece a Colombia. Es completamente diferente a todo lo que venimos viendo. Y justamente una característica de los colombianos es que son muy alegres, les encanta escuchar música fuerte, hablan fuerte, son muy extrovertidos. Y sin embargo, en este pueblo lo que se puede notar es la calma, la paz, la tranquilidad y el silencio. Amo estas sutilezas. ¿Pudieron percibir la calma y la tranquilidad de este pueblo? Es impresionante y es la primera vez que puedo subir estas imágenes así con el sonido original sin tener que sacárselo porque me salta el copyright. Así que es impresionante para nosotros, es algo completamente nuevo. Y con las lucecitas de este pueblo de noche le voy a mandar un flor de saludo a Marcela Siviero de La Plata. Gracias por dejar tu mensaje. Ni bien se publica el video y verlo, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube y chequea si estás suscrito a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video, por ver las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir subiendo este contenido y por supuesto por dejar sus mensajitos y sus likes. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video, los queremos. Liberación.